Un saludo a todos los participantes y a sus facilitadores. Hoy continuamos el desarrollo de las reacciones químicas. Nosotros conocemos que en el mundo nuestro ocurren determinados procesos, pero todos no son a la misma velocidad. Algunos rápidos, otros intermedios, otros lentos. Veamos cuál es el tema de nuestro encuentro de hoy. Lección 2 de la unidad 3, la velocidad de las reacciones químicas. Cuando hablamos de velocidad, necesariamente hablamos también de movimiento. Ahora les voy a proponer ver un material de video donde se habla de velocidad de varios procesos, de movimiento y qué ocurre durante toda esta serie de acciones que se van a desarrollar. Veamos. Algo está ocurriendo aquí. El cambio de color, el burbujeo, una sustancia que se transforma en otra. En mi organismo se están produciendo cientos de reacciones químicas, unas veloces, otras más lentas, todas influenciadas por las sustancias que allí se encuentran, por los catalizadores, por la temperatura. Pero ¿cómo sucede esto realmente? ¿Qué está ocurriendo en lo más profundo del nivel molecular? Bueno, sabemos que en las reacciones se rompen o se producen uniones. También sabemos que las moléculas se mueven en forma constante. ¿Es posible que las reacciones sean solo la consecuencia de choques entre moléculas? ¡Qué ocurrencia tan maravillosamente simple! Que toda esa complejidad, tanto dentro del vaso de precipitados como en mi organismo, sea solo consecuencia de colisiones moleculares aleatorias. Lo más sorprendente es que es verdad. Estamos rodeados de objetos en movimiento. El movimiento ha fascinado a los científicos. Construimos máquinas con partes móviles. Nos maravillamos ante la gracia y el poder de nuestros propios movimientos. Los objetos que se mueven poseen energía cinética, la energía del movimiento. Cuanto más rápido se mueve un objeto, mayor energía cinética posee. Si pudiéramos espiar dentro del mundo molecular, veríamos una mancha de actividad frenética. La energía térmica de las moléculas gaseosas hace que se muevan a velocidades increíbles. Es difícil imaginar que las moléculas de nitrógeno y oxígeno del aire se mueven a velocidades que superan los 1500 kilómetros por hora. Una forma de energía puede transformarse en otros tipos de energía. Estas transformaciones ocurren a nuestro alrededor. En las centrales hidroeléctricas, la energía cinética del agua en movimiento se convierte en energía eléctrica que después se utiliza en miles de formas diferentes. La energía cinética de los objetos en movimiento se transforma cuando estos chocan. En un choque automovilístico,
hay una transformación abrupta de energía cinética en energía sonora, calórica y en la energía cinética de los restos que salen despedidos. En el mundo molecular, las moléculas que se mueven en forma aleatoria, al no poder esquivarse unas a otras, también chocan. En un encuentro molecular pueden suceder dos cosas. O bien rebotan como bolas de billar, o se rompen y se transforman y se convierten en moléculas diferentes. Esta es una reacción química. Vemos un ejemplo específico. En un paso de la formación del bromuro de hidrógeno, las moléculas de hidrógeno chocan con los átomos de bromo. Si esas partículas chocan con poca energía, rebotarán unas contra otras. Pero si las partículas chocan con bastante energía, se producirá una reacción. Veámoslo en cámara lenta. Las dos partículas se aproximan y chocan. Se forma un complejo activo. La energía cinética se convierte en energía vibratoria. Una unión vieja se debilita y se rompe mientras se forma una nueva. Después el complejo se divide para producir una molécula de bromuro de hidrógeno y un átomo de hidrógeno. La teoría del choque ayuda a los químicos a comprender cómo ocurren reacciones químicas, inclusive las más dramáticas. Pero no todos los choques provocan una reacción. El choque entre moléculas de hidrógeno y oxígeno en este globo no producirán una reacción a menos que se les entregue energía adicional. Una explosión de hidrógeno mucho más dramática se produjo en New Jersey el 6 de mayo de 1937. El dirigible más grande del mundo, el Hindenburg, se preparaba para aterrizar luego de haber cruzado el Atlántico a salvo, cuando una chispa accidental proveyó la energía adicional para una terrorífica reacción. En pocos segundos se produjo una terrible explosión junto a la popa y llamas de un naranja brillante constituyeron el telón para el escenario de la muerte. Se encendieron 200 millones de litros de gas hidrógeno del Hindenburg. La cola de la nave se precipitó hacia el suelo. ¿Por qué la reacción hidrógeno-oxígeno requirió energía adicional, ese empujón extra para producir reacciones? Bueno, el razonamiento es que toda reacción química requiere una cierta energía de activación. La energía de activación es la cantidad mínima de energía necesaria para iniciar una reacción química. Entonces, a menos que una cantidad suficiente de moléculas que chocan posean una energía que exceda la energía de activación, no se produce ninguna reacción. Dentro de este tubo de ensayo tenemos una mezcla de dos gases, óxido nítrico y disulfuro de carbono. La reacción entre estos dos gases posee una alta energía de activación. Por eso necesitamos entregarle una energía adicional. Ahora, para que todos podamos ver esta reacción, voy a disminuir la intensidad de las luces. Y después de haber observado este material, precisamente hay que tener en cuenta algo que se planteó y que es importantísimo para todo este estudio. Una reacción química no se produce si no se producen choques. Veamos algunos aspectos sobre esta teoría de la velocidad de las reacciones. Para que se produzca una reacción química, las sustancias reaccionantes deben ponerse en contacto. Cuando las partículas de las sustancias reaccionantes chocan entre sí, puede ocurrir la reacción.
Pero el choque entre partículas no es la única condición necesaria para que se produzca la reacción. La colisión, esto es lo mismo que choque, ha de tener la energía mínima necesaria para que las sustancias reaccionantes se transformen en los productos de la reacción. Quiere decir que si esa colisión, como se vio en el documental, no tiene la energía necesaria, las sustancias que iban a reaccionar vuelven a quedarse como estaban. Pero si la energía mínima necesaria existe, entonces estas sustancias se transforman en otras que llamamos productos. Los choques que se producen con la energía mínima necesaria para que se produzca la reacción se denominan choques activos. También pueden ser colisiones efectivas, choques efectivos o colisiones efectivas. La energía mínima necesaria para producir un choque efectivo se conoce como energía de activación. Hay diferentes factores que pueden modificar la velocidad de una reacción química, incluso hacerla más rápida, hacerla más lenta. Ahora yo les voy a proponer un material de video donde van a observar unos experimentos y ahí podrán darse cuenta de 3 de los factores. Otros los vamos a estudiar en el transcurso de nuestro encuentro de hoy. En este caso, presten atención a los factores temperatura, concentración y catalizadores. Los dejo con este material. Echemos una mirada a una de las reacciones más comunes de todas, la combustión. Aquí tenemos un trozo de madera. Como todos sabemos, la madera seca arde fácilmente en contacto con el aire. Recuerden, el aire tiene un 21% de oxígeno. No se quema. Debemos encenderla para que funcione, ¿no? Encendámosla con este fósforo. La enciendo y el oxígeno del aire reacciona con la madera. Aquí va. Ahora está ardiendo bastante bien, pero no realmente bien. Me pregunto si ardería mejor en contacto con este 100% de oxígeno. Vamos a ver. Bueno, miren esto. La velocidad de la reacción aumentó en forma drástica. ¿Qué nos dice esto? Bueno, tenemos un par de cosas. La velocidad de la reacción aumenta con el aumento de temperatura. Recuerden el fósforo. Y también aumenta a mayor concentración de ingredientes. Recuerden el aumento de 20 a 100% de oxígeno.
Temperatura y concentración. ¿Hay otra forma general de acelerar la velocidad de la reacción? Sí la hay, y se emplea en la mayoría de las reacciones en la industria química. Tiene que ver con el uso de sustancias denominadas catalizadores. Aquí tenemos este polvo blanco, tartrato de potasio, unos 30 gramos. Mi objetivo es disolverlo en este agua destilada caliente. El agua está a unos 70 grados centígrados. Es una gran molécula. Voy a llevar a cabo una reacción química en la que voy a debilitar esta gran molécula, degradarla. Lo haré agregando peróxido de hidrógeno, una solución bastante fuerte, 30% de peróxido de hidrógeno. Si reacciona, podrán ver el dióxido de carbono que se despide en forma de burbujas. Vamos a ver si sucede. Lo ponemos aquí. Bueno, no hay muchas burbujas. Aunque lo caliente, sabiendo que el calor aumenta la velocidad de la reacción, el proceso no se acelera. ¿Qué podemos hacer? Agreguemos un catalizador. Lo colocaré en este recipiente en caso de que se acelere mucho. Aquí tenemos el catalizador. Una solución de cloruro de cobalto. Agreguémoslo a la mezcla y vamos a ver qué pasa. Los catalizadores aceleran las reacciones químicas. Y vean lo que sucede. Se están despidiendo las burbujas de dióxido de carbono. Pero otra estipulación para el uso de un catalizador es que debe ser lo mismo al comienzo que al final. Fíjense en la velocidad de la reacción. Se ha vuelto verde, en consecuencia el catalizador está tomando parte en la reacción. Vean el vapor que se despide. Entonces, si se trata de un verdadero catalizador, ¿qué sucedería? Debería ser lo mismo al final que al comienzo. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia aceleradora de reacciones químicas, pero al final de la reacción debe ser lo mismo que lo era al principio. Y después de haber visto experimentalmente 3 factores que influyen en la velocidad de la reacción, vamos a ver a continuación en una diapositiva los factores, o sea, una serie de factores que influyen en ella, donde están incluidos estos 3 y aparecerán otros más que iremos explicando posteriormente. Veamos. Primero, la naturaleza de las sustancias reaccionantes. Esto quiere decir qué características tiene, qué propiedades químicas tiene en las sustancias reaccionantes. Segundo, superficie de contacto entre los reaccionantes, es decir, si las sustancias que reaccionan están en un mayor o menor grado de división. Tercero, la concentración de las sustancias reaccionantes. Después que ustedes anoten estos 3 factores, continuaremos con los siguientes. Cuarto factor, la temperatura. El quinto, que lo vimos en el material, los catalizadores, al igual que el anterior, que también lo vimos en el material anterior. Y por último, la energía luminosa.
Estos son los 6 factores fundamentales que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. Y de los factores que hemos estudiado, hay uno al que quiero hacer referencia, puesto que va a ser la base también de otros temas que vamos a estudiar en este semestre. Me refiero al factor concentración. Nosotros conocemos que una muestra de sustancia consta de una determinada cantidad de sustancia que se simboliza por N de X, cantidad de sustancia de la sustancia X. Y esa sustancia puede tener también un volumen determinado, V de X. Quiere decir, ese es el volumen de la sustancia a que estamos haciendo referencia. El volumen de la sustancia como tal lo utilizamos en el caso de los gases, pero pudiera haber también un volumen de una disolución y lo representamos de esta forma. Es tan volumen como el anterior, pero en el caso primero, cuando ponemos V de X, se trata de una sustancia pura y V de D es una disolución, o sea, específicamente disolución acuosa, donde hay una sustancia disuelta en el agua. Estas magnitudes caracterizan a una muestra de sustancia, pero hay veces que estas magnitudes están interrelacionadas, es decir, no hacemos nada con el valor absoluto de la cantidad de sustancia ni con el valor absoluto del volumen, sino que relacionadas entre sí nos queda la cantidad de sustancia dividida por el volumen de la sustancia. También si se tratara de una disolución, sería cantidad de sustancia que está disuelta sobre el volumen de la disolución. En uno y en otro caso, lo que se ha establecido es una relación entre dos magnitudes y esa relación se denomina concentración de la cantidad de sustancia, tanto en uno como en el otro caso. Quiere decir que la concentración de la cantidad de sustancia, puesto que se trata de número de moles de la sustancia que está disuelta o que está presente sobre el volumen que ocupa o el volumen de la disolución en que se encuentra, cantidad de sustancia sobre volumen es concentración de la cantidad de sustancia. Está claro que si el volumen aumentara sin variar la cantidad de sustancia, la concentración disminuye. Y si el volumen disminuyera o aumentara la cantidad de sustancia sin variar el otro, es decir, vamos a ver los dos casos, aumento la cantidad de sustancia y mantengo constante el volumen, aumenta la concentración. Mantengo constante la cantidad de sustancia, pero disminuye el volumen, también aumenta la concentración. Son estos los cambios que se hacen en las reacciones químicas para provocar un aumento o una disminución de la velocidad de reacción. A continuación les propongo continuar estudiando estos factores por separado. Fíjense, en el primer caso tenemos representadas dos reacciones químicas. No es necesario que copien estas reacciones químicas, lo importante es la conclusión a la que vamos a llegar. Tenemos en el primer caso el ácido acético reaccionando con el zinc, que forma una sal que se llama acetato de zinc y produce el dihidrógeno. La reacción siguiente es similar en cuanto a que se trata de una reacción de un ácido con un metal. Produce una sal, en este caso el sulfato de zinc y el dihidrógeno. Pero una cosa es el ácido acético y otra distinta es el ácido sulfúrico. La primera reacción es más lenta que la segunda. Esto no lo estamos viendo experimentalmente, pero yo se lo estoy informando y haremos experimentos suficientes en este semestre.
el ácido acético es menos activo que el ácido sulfúrico, es decir, reacciona con más dificultad. El metal es el mismo. Entonces, ¿por qué la primera reacción es más lenta que la segunda? Sencillamente porque los ácidos reaccionantes son de naturaleza diferente. Uno de los factores fundamentales que influyen en la velocidad de las reacciones químicas es la naturaleza de las sustancias reaccionantes. Pasemos a ver ahora un segundo factor que influye en la velocidad de las reacciones. Aquí tenemos una reacción química. La primera, ácido sulfúrico con zinc en polvo. Y la segunda, semejante, ácido sulfúrico con zinc, pero en granallas. Las granallas son trozos. El polvo, ya ustedes saben lo que es. Son dos reacciones prácticamente iguales en el sentido de que reaccionan las mismas sustancias, pero en el primer caso, el zinc, el metal, que es un sólido, está reducido a polvo. Y en el segundo caso, está en forma de granallas, es decir, en trozos, donde será mayor o menor la velocidad de la reacción. La primera reacción, es decir, cuando el zinc estaba en polvo, es más rápida que la segunda. ¿Por qué? El metal presenta mayor grado de división, es decir, está más dividido, más triturado. Hay mayor superficie de contacto entre los reaccionantes. Este es el segundo factor. La superficie de contacto entre los reaccionantes es un factor que influye en la velocidad de la reacción. Si esta superficie de contacto es mayor, es decir, el sólido está más triturado, la velocidad de reacción también es mayor. Ya tenemos dos factores, pasemos a ver el tercero. Reacción del ácido sulfúrico con el zinc y en la segunda también reacción del ácido sulfúrico con el zinc. Pero fíjense en el primer caso, la concentración de la cantidad de sustancia, lo acabamos de ver ahora en la pizarra, del ácido sulfúrico es 0,01 mol por litro. Y en el segundo caso, 1 mol por litro. Quiere decir que en el segundo caso, la concentración del ácido es mayor. El zinc en este caso, como no está señalado, si está en polvo o en granallas, se supone que están iguales en los dos casos. Quiere decir que no va a influir para nada el estado de división del zinc. ¿Qué reacción ocurre con mayor velocidad? Por supuesto, la segunda reacción es más rápida que la primera. ¿Por qué? Porque la concentración del ácido es mayor. Esto lo vimos ya en el experimento del material de video. El aire tiene solamente un 20% de dioxígeno y el dioxígeno puro pues es 100% de dioxígeno. Cuando la concentración es mayor,
la velocidad de la reacción también es mayor de forma general. Continuamos con el siguiente factor que afecta la velocidad de la reacción química. Aquí no les propongo una reacción, sino una transformación, es decir, lo sustancial. El permanganato de potasio se transforma en ion manganeso en disolución a 25 grados Celsius. Y los colores que presenta para si vamos a hacer el experimento: violeta el permanganato, rosado el ion manganeso 2. Otro experimento plantea exactamente lo mismo, pero con la condición de que en el segundo caso la temperatura es 90 grados Celsius. ¿Cuál de las dos reacciones es más rápida o cuál de las dos es más lenta? La reacción ocurre más rápido a 90 grados Celsius. La temperatura es mayor. Es decir, a mayor temperatura hay un aumento en la velocidad de la reacción. Este factor que estamos estudiando es, por supuesto, la temperatura, que también lo vimos en el material de video. No deben anotar, no hace falta que anoten las ecuaciones químicas, sino la conclusión de cómo influye este factor. En el experimento pudimos ver también la acción de un catalizador. Es algo que no es muy frecuente poderlo ver en un laboratorio químico porque son pocos los experimentos que nos demuestran visualmente cómo actúa el catalizador. Vamos ahora a reafirmar este factor que afecta también la velocidad de las reacciones. La misma reacción anterior, el permanganato de potasio se transforma en iones manganeso 2. Pero en el segundo caso, encima de la saeta, está colocado la fórmula del ion manganeso 2. Generalmente cuando en una reacción química hay presencia de un catalizador, se coloca este encima de la saeta, que indica la transformación. ¿Con qué objetivo? Con el mismo que estudiamos en el experimento. El catalizador es lo mismo al inicio de la reacción que al final. No obstante, ustedes pudieron ver en el experimento que estoy haciendo referencia que el catalizador que se añadió era de color rosado. En el transcurso de la reacción, el sistema adquirió una coloración verde, lo cual indica que ese catalizador entró en esa reacción. Pero al final volvió a aparecer el color rosado, indicando que
aunque el catalizador tuvo parte en esa reacción, al final quedó tal como estaba al inicio. Es decir, el catalizador interviene en la reacción química, pero se mantiene íntegramente como tal al final de la misma. ¿Cuál de las dos reacciones que estamos presentando ocurre con mayor velocidad? Efectivamente, la segunda reacción es más rápida que la primera. ¿Por qué? Porque hay presencia de un catalizador. Los catalizadores aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Estamos inmersos en un mundo de catalizadores y específicamente hay una gran cantidad de catalizadores conocidos como enzimas, que son catalizadores biológicos y que permiten que en los organismos vivos ocurran gran cantidad de reacciones sin afectar prácticamente la temperatura. Reacciones que en ausencia del catalizador ocurrirían de forma desastrosa para estos organismos. Los catalizadores además, insisto, aceleran la velocidad de la reacción. Hay sustancias que detienen o retardan la velocidad de la reacción, pero no son catalizadores, específicamente son inhibidores. Y nos queda por estudiar un cuarto factor que puede tener también influencia en la velocidad de la reacción química. En ocasiones hemos estado en contacto con recipientes, tanto de bebidas, de medicamentos como de alimentos, que son de color ámbar. Este color ámbar se hace precisamente o se construye el recipiente con esta característica para evitar la acción de la radiación solar. Esta radiación pudiera hacer que el producto que está en este frasco se descomponga y el tipo de envase que se utiliza impide esta acción. También hay veces que algún medicamento dice protéjase de la luz, porque la luz puede provocar una reacción de descomposición del mismo. Cuando un medicamento específicamente lo guardamos en el refrigerador, lo estamos protegiendo tanto de la energía solar como de la acción del calor, es decir, el aumento de temperatura, factor que hemos estudiado anteriormente. Una vez hecha esta última intervención acerca de los factores que aceleran o retardan las reacciones químicas, les propongo hacer un resumen de lo que hemos estudiado en el día de hoy. Para que ocurra una reacción química, las partículas reaccionantes deben chocar entre sí con la energía suficiente para producir choques efectivos. Cuanto mayor sea el número de colisiones efectivas, también choques efectivos, que es lo mismo, tanto mayor será la velocidad de la reacción.
No siempre es deseable que las reacciones químicas ocurran a gran velocidad. En esto radica el control de esta velocidad. Hay veces que hace falta acelerar la reacción, hay veces que es necesario retardarla y llevarla casi a que no ocurra. Entre los factores que influyen en la velocidad de una reacción se encuentran la naturaleza de las sustancias reaccionantes, la superficie de contacto, la concentración, la temperatura, los catalizadores y la energía luminosa. Y una vez concluido este resumen, les propongo ahora una actividad independiente. Para la reacción entre el cobre y una disolución de nitrato de plata, representada por esa ecuación que tienen ahí en la pantalla, se realizaron los 5 ensayos siguientes. Una vez que terminen de anotar este enunciado, pasaremos a ver cuáles son estos 5 ensayos. Los 5 experimentos o ensayos son los siguientes. Se da la concentración de nitrato de plata y se da el estado de división del cobre y se da además la temperatura. Fíjense que en el primer caso la concentración de nitrato de plata es 0,01 mol por litro, el cobre está en trozos y la temperatura es 25 grados Celsius. En el segundo experimento, el nitrato de plata, su concentración es 0,10 mol por litro, el cobre se encuentra igualmente en trozos y la temperatura es 40 grados Celsius. Y así sucesivamente se dan condiciones de concentración, grado de división del soluto o superficie de contacto y temperatura para 5 experimentos. Compara la velocidad de la reacción en los ensayos 1 y 2, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 5. Es decir, en cada una de estas parejas debes decir dónde es mayor o menor la velocidad de la reacción y cuál es la causa. Y de esta forma llegamos al final de este encuentro. Los esperamos en un próximo encuentro donde continuaremos hablando sobre las reacciones químicas.